Solía decir Maslow que si unos extraterrestres investigaran a la humanidad a través de los textos psicológicos, su visión de nuestra especie sería por fuerza patológica. ¿Cómo es que la psicología se ha ocupado tanto de lo deficitario y tan poco de los recursos, potencialidades y motivaciones altruistas y trascendentes de las personas? Esto es lo que se pregunta nuestro invitado hoy, a través también de este libro, El oficio de escuchar. Él es Francisco Peñarrubia, aunque él ya me ha dicho, no me llames Francisco, llámame Paco, Paco Peñarrubia. Él es pionero de la terapia gestal en España, es fundador de la Escuela Madrileña de Terapia Gestal, es además uno de los pioneros de la psicología humanista, y es alguien con quien yo hace mucho tiempo que tenía ganas de conversar, porque sabes que en este programa nos encanta todo lo que tiene que ver con la psicología humanista. De hecho, tenemos ahí diferentes relatos, como hemos hecho de la obra de Martin Seligman, ¿no? Que también es uno de los padres pioneros de precisamente la psicología humanista, esa psicología que quizás se centra más en lo que abunda y no en lo que se carece, ¿no? Como decíamos. Paco, bienvenido a Les Comunica. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de presentar la criatura y sacarla al mundo. Así que hemos empezado por aquí, por Barcelona, y luego la haré en Madrid, pero satisfecho de cómo ha quedado el libro después de... Bueno, este libro, como el anterior, el de las 4 caras del héroe, son hijos del confinamiento. Es decir, que realmente ha sido una época de parar, de estar con mucho más tiempo por delante, con menos talleres, con menos ocupaciones, y sentí que era como el momento de poner sobre el papel pues cosas que estaban empezadas, pero que no estaban del todo concluidas, y por ahí salió el de las 4 caras. Y este viene un poco después, casi más iniciativa de David, que se quedó con ganas de haber publicado el de las 4 caras en la llave. Y le dije, bueno, lo que puedo hacer es recopilar una serie de artículos, ponencias, comunicaciones, cosas que he ido haciendo a lo largo del tiempo, que han salido en distintas revistas inencontrables hoy día, y ver a ver si da para un libro con una cierta coherencia. Así que me dediqué a recoger escritos de muchos años atrás y ver que, bueno, que había una cierta línea congruente desde los 70 para acá, y desde ahí he ido seleccionando aquello que me parecía más significativo, dejándolo como estaba. He querido también que quedara con la torpeza o la inseguridad que uno va teniendo en según qué épocas de la vida, que luego va viendo las cosas de otra manera. Pero como decir, bueno, es testimonio también de mi proceso, así que está bien que se quede como está, y también me sirve a mí de recordar cómo ha sido la andadura de tantos años de profesión. Recuerdo la psicología humanista que en su día fue una auténtica revolución, ¿no? A raíz sobre todo de los años 60, de cómo se ha revolucionado todo, cómo se ha cambiado todo. Ahora se habla nunca se ha hablado tanto de la conciencia o de lo que es la consciencia realmente. Cierto. ¿En qué punto estamos, Paco? Del abordaje terapéutico, psicológico. Sí. Bueno, claramente lo que ya no estamos es como en aquella especie de época de diatribas, de luchas teóricas, filosóficas entre enfoques. Yo creo que toda la psicología humanista vino como una especie de abanderamiento contra el psicoanálisis, cuando en realidad somos ramas del psicoanálisis, somos una heterodoxia del psicoanálisis. Pero durante un tiempo hubo una especie como de lucha, entre otras cosas porque el psicoanálisis tenía el monopolio de la tradición psicoterapéutica, así como lo cognitivo-conductual tenía el monopolio en la universidad, en la consulta, en el mundo de la terapia y del psicoanálisis, y cualquier tipo de enfoque que fuera más directo, más informal, más iconoclasta también, se veía con una cierta sensación de poco serio, de peligroso incluso, etcétera, ¿no? Así que nos costó un cierto tiempo que nos tomaran en serio, como algo así como decir, bueno, que es una terapia que funciona, que es una terapia que sirve, y que la gente además en un proceso relativamente más corto que en otras hace unos cambios transformadores muy significativos, y eso es constatable y eso es demostrable, ¿no? ¿Y por qué funciona? Pues yo creo que funciona básicamente por dos cosas, porque estamos en un mundo, o la tendencia de la cultura es al adormecimiento, es decir, como no pienses mucho, no opines de nada, sigue la corriente mayoritaria, hay como una especie de tendencia al conformismo que está muy en la tradición de la cultura, y la Gestalt lo que viene a decir es todo lo contrario, es como despierta, como ponte alerta, porque en realidad la palabra awareness, que es la palabra básica que utilizamos en Gestalt, no es tanto darse cuenta como está traducido, es estar alerta, es como la sensación de estar vigilante, ¿no? Así que yo creo que esa invitación a estar vigilante, yo creo que hoy día es absolutamente imprescindible en un mundo que está movido por
por las noticias falsas, por la manipulación de los medios, por tantas y tantas cosas que se dicen para que la gente piense como cierta gente quiere que se piense. Así que una tradición que lo que dice es, bueno, párate, pon conciencia, mira a ver lo que te pasa a ti y mira el mundo con unos ojos más abiertos, más claros. Yo creo que eso es básicamente uno de los logros que trajo la psicología humanista y la Gestalt en particular. Y yo creo que desde ahí la gente que pasa por un proceso gestáltico se hace más crítica con el mundo, se hace más, como que confía más en su propio criterio. Entonces no da ciudadanos cómodos, pero da gente más sana. Así que eso es uno de los criterios. Entonces, es la psicología que no interesa al poder. Es la psicología que no interesa al poder, claro, claramente, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que por otro lado también hay una parte de puente con lo espiritual que lo ha hecho en mayor medida que otros enfoques de la psicología humanista. Es como Peirce se le reconoce como alguien muy directo, muy agresivo, incluso manipulador en su forma de trabajar, como si la Gestalt no tuviera también todo ese sustrato más sutil, más espiritual, que sin embargo fue un proceso de búsqueda de Peirce. Toda su intención cuando fue a Japón y durante mucho tiempo fue: quiero encontrar una religión sin Dios. Quiero encontrar una ética que tenga que ver con lo laico, que tenga que ver con el compromiso de lo humano. Por eso fue buscando al Zen. Y aunque habla de que no lo consiguió, yo creo que sí que lo consiguió. El Peirce después de Japón es otro que abre un poco el tema de la terapia a un sentido mucho más trascendente y que luego yo creo que Claudio lo ha llevado como a su máxima expresión, siguiendo un poco la tradición directa, porque él era discípulo directo de Fritz Perls. De hecho, tú fuiste amigo colaborador de Claudio Naranjo. Sí, claro, sí. Yo le invité a... Bueno, yo tenía mucho interés en conocerlo porque sabía que era discípulo directo de Fritz, uno de los herederos en Esalen de la terapia Gestalt y además de lengua hispana, con lo cual era una... Pero estaba en aquella época inencontrable. Claudio estaba en su época de Arica, del desierto, estaba un poco retirado de la civilización, casi. Así que finalmente, a través de un psicoanalista francés que conocía, y me dijo: Claudio va a pasar por París en tal época, y le dije: dile que hay un grupo de gente en España que queremos trabajar con él. Por ahí establecí el contacto, por ahí empezó a trabajar primero con el grupo de mi gente, y por ahí se estableció una colaboración de mucho tiempo, más que colaboración. Claudio ha vivido en mi casa 12 años, en mi casa de Madrid. Él era su sitio de estancia en España, hasta que luego se casó con Susi, se fueron a Vitoria y después a Barcelona, pero durante todo ese tiempo él estuvo viviendo en casa, con lo cual se pasaba unos 6 meses al año en Europa, con la base en Madrid, con lo cual era, claro, no solo era la enseñanza del trabajo, era la convivencia, era el respeto a estar con el maestro cuando no se pueden decir tonterías o frivolidades, hasta que luego fue cambiando la relación, ¿no? Pero fue muy nutritivo, muy didáctico. En realidad fue una bendición poder estar tan cerca de él. De hecho, tu casa ha sido un centro de encuentro, incluso de rodaje de películas, ¿no? También, la de Pedro Almodóvar, también. Laberinto de Pasiones, Ahí está. una parte de la película se rodó allí, ¿no? Precisamente en la casa de la psicóloga, donde se hacen las sesiones de terapia, es allí en la casa. Sí, bueno, yo tenía mucha gente en terapia en aquella época que estaban muy implicados en la movida. La movida madrileña. La movida madrileña, a principios de los 80, con lo cual, bueno, la movida tuvo una cierta influencia en las nuevas terapias. Yo creo que también había una reacción como de la gente moderna, que hacían una especie de demostración que ser loco, inadecuado y fuera y situados al margen era una postura estética y una postura revolucionaria y que tenía sentido. Y las terapias, que estábamos un poco al borde del psicoanálisis, que éramos más iconoclastas o más críticas, estábamos también en esa misma onda, con lo cual hubo una cierta confluencia de artistas, de gente del pensamiento, de gente de la creación, que estaban vinculados de alguna forma a las terapias, que hacían grupos donde la gente podía hablar, gritar, desnudarse, llorar. Pues todo se resumió en la palabra, ¿no? Libertad, liberación, libertad. Yo creo que eso fue realmente como una espita que estaba taponada y que necesitaba una señal para explotar, y la movida fue un poco el momento crítico en que eso apareció. Y sirvió para todos los ambientes, en lo artístico, en lo literario y también en lo terapéutico, claramente. Lo terapéutico, lo literario. Hablemos de eso precisamente, porque este libro, El oficio de escuchar,
habla de cómo ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado en la consulta, en cómo tratar al paciente. Pero claro, porque en este programa lo ven muchos terapeutas y psicólogos, ¿eh? Pero hay muchos profesionales que se dedican a la salud, al bienestar, y a veces uno sabe qué hacer, no sabe si limitarse a escuchar al paciente o si hay que intervenir, hay que aconsejar, hay que recomendar. ¿Qué es mejor? Sí. ¿Escuchar? ¿Tomar acción? Bueno, la escucha es la base. Yo creo que lo que cura es, a todo el mundo lo que le cura es la experiencia de sentirse escuchado, respetado y entendido. Eso es un aporte que lo trajo Rogers al mundo de la cultura, y Rogers tenía esa fe. Yo he tenido la suerte de trabajar en 2 ocasiones en su equipo, ser miembro de su equipo, y no hacía nada, pero era tal la transmisión que él daba de que estoy aquí para ti, y lo que dices es importante y te tengo en cuenta y en consideración. Ese tipo de escucha es curativo para todo el mundo. Es decir, me acuerdo que en el libro de Gestalt yo utilizaba una cita de Josep Pla, de vuestro autor, que decía la escucha derrite el cemento, el mármol, el monolito de cualquier persona. Es como que la esponja le abre, le pone en otra situación, ¿no? Así que sin escucha no hay posibilidad ninguna de trabajo terapéutico. Esa es la base fundamental. Lo que pasa es que la escucha no es una escucha pasiva, es una escucha muy activa, en doble dirección. Es decir, el terapeuta tiene que estar en contacto con su mundo interno también, porque también hay prejuicios, hay puntos ciegos, hay dificultades a veces de seguir al otro, hay prejuicios o proyecciones. Así que hay una cosa como que se le pide al escuchador de una cierta neutralidad, de estar vacío, de estar disponible, de no estar metido en sus cosas como para que no se lo interfieran, pero a la vez se le está diciendo también que esté en contacto con lo que le pasa, porque con su reacción va a trabajar. Desde ahí va a decir esto que está diciendo es falso, o me molesta, o esto tiene sentido, o apoyar lo cálido o lo emocional del momento. Eso lo va a hacer desde lo que él siente. Así que es como una cosa paradójica, tiene que estar neutro y vaciado, y a la vez muy en contacto con lo que le pasa para usarlo. A favor de la terapia. Sí, la típica imagen, a veces quizá un poco paródica, ¿no? Del psicoanalista que tiene el paciente en el diván y dice, ajá, sí, siga profundizando en ese recuerdo, y al final está pensando en la lista de la compra, otras cosas. Eso no es. No, entre otras cosas porque trabajamos cara a cara, que es muy importante el encuentro cara a cara. Eso por un lado. Y luego porque, escuchar al otro es también una forma de, no solo de darle un espacio para que pueda expresarse y que se sienta desde ahí seguro y con capacidad de profundizar, es también como que, uno no entraría o no bajaría en ningún precipicio si no hay una cuerda que le sostenga, digamos, ¿no? Así que para la introspección, para el trabajo de entrar a veces en cosas biográficas dolorosas, del pasado, del propio carácter y demás, si no hay una confianza en que hay una mano que te está guiando, que hay alguien que puede tirar de ti en un momento determinado, uno no bajaría con tanta tranquilidad, o simplemente se bloquearía o se echaría para atrás, ¿no? Así que ese tipo de escucha genera una confianza que no se daría de otra manera y que es inevitable o imprescindible a la hora de entrar en según qué terrenos de inseguridad, de dolor y de vulnerabilidad, ¿no? ¿El psicólogo, el terapeuta, tiene que ser un amigo? No, no necesariamente. Yo creo que incluso eso lo dificulta. Amigo en el sentido de benevolencia, de comprensión, de estar en buena disposición hacia el otro, sí, pero no necesariamente necesita un nivel de intimidad que a veces es el resultado de mucho tiempo de trabajo. Claro, con la gente, yo con los alumnos que han trabajado años y años, al final, cuando han dejado de ser alumnos, se convierten en amigos, y eso es normal, y son profesionales y colegas, y tenemos una relación de otra manera. Los llamas alumnos, no pacientes. Bueno, es que te explico. En realidad yo dejé de ser terapeuta hace muchísimos años. Yo cuando llevaba como 20 años ejerciendo y acompañando procesos, descubrí que no era mi vocación, que a mí realmente no me gusta mucho ser terapeuta, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta transmitir. Entonces fui dejando el acompañamiento de procesos cuando ya lo hacía bien, cuando ya lo había aprendido, cuando ya me había servido para ayudar a otros y para ayudarme yo, porque en el fondo el trabajo de ayudar a otros es un pretexto para que uno se ayude a sí mismo. Y sí que tenía la vocación más claramente de enseñar, de transmitir, así que los últimos 20 y tantos años yo me he dedicado básicamente a hacer cursos de formación, a supervisar, a hacer ese tipo de cosas, de algunos grupos más experimentales, de creatividad, pero no tanto acompañar procesos. Yo no tengo mucha paciencia para seguir un proceso muy largo con la gente, y a veces hay procesos de muchísimos años, ¿no?
y no valgo para eso. Es decir, como que uno también tiene que saber cuál es su don y cuál es su límite. Y a mí me gusta y se me da mejor enseñar, con lo cual, por eso te hablo básicamente de alumnos y no tanto de pacientes, porque se me quedan muy atrás en el recuerdo los pacientes y que casi todos o muchos de los que entonces fueron pacientes míos, que eran también gente afín a la Gestalt, hoy día son profesionales y nos vemos más en un entorno más de colegas, más de congresos, de encuentros, de colaboraciones profesionales, ¿no? Paco, ¿por qué somos tan infelices? Bueno, en parte porque la felicidad no es un punto de llegada. Yo creo que la gente cree que la vida tiene sentido para llegar a ser feliz. Y yo creo que la felicidad es un punto de paso, como que hay momentos de la vida donde uno toca momentos de satisfacción, de plenitud, de bienestar, de amor, de cosas que le pasan a uno bien y que uno dice, he tocado la felicidad, pero es verdad que eso dura lo que dura y que no suele ser mucho. Entonces la felicidad no es el sentido de la existencia, porque entonces estaríamos la mitad del tiempo desesperados porque no somos felices o porque estamos, aunque estemos bien, pero estamos preocupados, tenemos problemas, la vida está llena de conflictos, de enfermedad, de pérdidas, de problemas, de dificultades. Así que yo creo que buscar la felicidad como único horizonte, yo creo que es un señuelo que engaña. Yo creo que hay que entender que la felicidad va por otro lado, es un poco más al revés, es como buscando la felicidad, lo importante es que uno se vaya haciendo amigo de sí mismo y de lo que hay, y no tanto de buscar lo que falta y no tanto de insistir en lo que no tiene, como si el camino de la búsqueda fuera voy a por algo que al final no se encuentra, pero en ese camino de buscarlo uno se pone más en paz consigo mismo, como que uno acaba haciéndose mejor amigo de sí. Y eso es lo que más se parece a la felicidad, es cuando uno siente que está bien consigo mismo, porque al fin y al cabo vamos a vivir toda la vida con nosotros, más vale que nos llevemos bien. Y eso para mí tiene mucho más que ver, pero la felicidad como un estado exultante es un regalo, ocurre a veces, hay situaciones de la vida que te traen mucha felicidad. Más que felicidad es euforia, digamos, ¿no? Bueno, sí, pero a veces es una manifestación también de la felicidad, hay un entusiasmo ante las cosas buenas que te pasan, puede ser eufórico y maníaco, claro, pero hablando no tanto en el extremo maníaco, sino en el estado natural de la felicidad, yo creo que eso se da en la vida, pero igual que se da la desgracia, que se dan los tiempos, igual que hay subidas, hay momentos de bajada, hay momentos de atasco, de dificultad, y también son parte de la vida, y yo creo que lo importante no es evitarlos para querer ser feliz, sino incorporarlos a la existencia, con lo cual esa idea de felicidad se va calibrando, se va haciendo un poco más tranquila, más profunda, menos en pico, como una sensación distinta. Menos en pico. Más estable. Más estable. Con altibajos, pero sin irse ahí arriba ni tampoco hundirse, ¿no? Esa es la cosa. En este programa tenemos un chat, obviamente la gente va haciendo preguntas, y siempre nos preguntan mucho, Paco, por la misión de vida, el propósito. Quizá lo que crea también cierta tristeza o desesperación o desorientación precisamente es no saber a qué hemos venido a este mundo, ¿no? Pero quizá la propia pregunta de preguntarse cuál es mi misión de vida ya nos hace infelices. Quizá deberíamos estar tanto en la mente, dejar de estar tanto en la mente, preguntarnos tanto para qué he venido a este mundo, cuál es mi talento, cuál es mi don, y simplemente vivir la vida y ya está, ¿no? Las dos cosas, depende. Si uno de esa pregunta del sentido de la vida lo hace una obsesión y se convierte en como buscar el santo grial que no se encuentra, eso puede ser peligroso. Pero tenemos la obligación de preguntarnos por el sentido de la existencia. Si uno no se pregunta qué sentido tiene mi vida, qué quiero hacer de mi existencia, a qué dedicarme, a qué desarrollarme, por dónde buscar, por dónde dirigirme. Si uno no se hace esas preguntas, estaría viviendo la vida de una manera muy inconsciente, como dejándose llevar por las tendencias, por lo que dictan las modas, el poder, la cultura, etcétera. Así que yo creo que la pregunta sobre el sentido de la existencia tiene mucho sentido, aunque no tenga respuesta. Aunque no tenga respuesta. Pero el hecho de preguntárselo es como una especie de gimnasia interior donde uno está atendiendo a lo que le pasa o queriendo poner un nivel de conciencia más afinado en lo que le pasa. Si no te haces esas preguntas, entonces es como que la vida te pasa por encima. Y luego el otro extremo, que ahí te doy la razón, es que si eso se convierte en una especie de neurosis y de obsesión, no tiene mucho sentido, y la vida en el fondo es muchísimo más simple. La vida es básicamente respirar. Lo único que hace falta en esta vida, desde luego, es respirar. Si no respiras, ahí te mueres.
pero igual que la metáfora de respirar, es como decir, bueno, estate con lo que hay, es como que hay una manera distinta de encarar la situación y de conformarse también con lo que hay. Cuando digo conformarse no es como resignarse, sino como aceptar lo que hay, que la vida tiene cosas a veces muy desconocidas, muy sorprendentes, para bien y para mal, y que lo único que puede hacer uno es estar, como decía Nietzsche, a la altura del azar, ¿no? Como dar la talla cuando toca, ¿no? Pero poco más. Es decir, que en realidad vivir es muy simple, pero cuesta mucho llegar a entender esa simplicidad de la vida. ¿Cuál es tu misión de vida, Paco? Mi misión de vida. Sí. Yo creo que ya la he hecho, ha sido transmitir, ha sido, yo creo que como ser una especie de canal de transmisión de la gente que a mí me ha ayudado, de los maestros que he tenido, de mi propio proceso y poderlo trasladar a otra gente. Y desde ahí yo creo que estoy satisfecho en el sentido de que, bueno, he tenido un papel importante en la psicología humanista en este país, en la traída de la Gestalt, he formado a mucha gente y sigo supervisándolos y trabajando con ellos. Así que tengo la sensación de que he sido una pantalla donde la gente ha podido verse, contrastarse, criticarse, cuestionarse y atravesar y seguir para adelante. Así que me parece que en ese sentido es una misión de mediador y me ha tocado, digo me ha tocado porque de alguna manera estoy ya un poco como jubilándome o quedándome más a mis cosas, más a escribir o simplemente a no hacer nada, que es lo que más me gusta del mundo. Así que eso yo siento que es una misión ya un poco casi cumplida, digamos, ¿no? O lo que me falta por cumplir es algunas cosas dejarlas por escrito, como es el sentido de estos libros, de dejarlos dicho ahí como para que queden, como que para que uno ya pueda olvidarse de las cosas porque están ahí recogidas, ¿no? ¿Cómo descubriste tu vocación, tu misión? ¿Cómo te vino? Pues ha sido un proceso largo. Yo siempre tuve una cierta sensación de búsqueda. Mi madre me dijo una vez, me dijo, tú de pequeño decías que querías ser santo. Que raramente un niño dice esas cosas. Es como para asustarse cuando un niño dice esas cosas, ¿no? Pero yo tenía que ver con la sensación como de esas cosas que yo leía. Había unos tebeos de vidas de santos donde se hablaba de gente que había tenido una visión muy particular en la vida, que había hecho como una travesía por dificultades, por el sacrificio, hasta por el martirio, hasta como cosas así muy románticas para un niño, pero que yo creo que lo que ocultaban era, o lo que tenían de base, era realmente como el motor de la búsqueda. Hay gente que es buscadora y hay gente que no lo es. Eso es así. Es decir, como aquí hay gente que quiere desarrollarse y desde ahí tiene esa inquietud de siempre y otros que no la tienen. Yo la he tenido de siempre y luego he tenido la suerte de encontrarme personas muy significativas en momentos muy determinantes. Yo creo que si no hubiera encontrado a Ignacio Martín Pollo, que fue mi primer maestro, el fundador de CIPAR, que luego heredé yo, pero yo conocí a Ignacio cuando estaba en psicología, cuando estaba acabando la carrera, y yo estaba tan desanimado que pensaba ni siquiera acabarla, como que lo que yo esperaba de la carrera de psicología no tenía nada que ver con lo que me habían enseñado en la facultad, donde básicamente era estadística y cognitivismo, en fin, no me interesaba mucho. Pero le conocí en un seminario y me impactó su manera de trabajar, de estar, de ese tipo de implicación, de fuerza, y yo al acabar le dije, Ignacio, yo quiero saber más de esto. Y me dijo, bueno, métete en alguno de mis grupos. Y ahí empecé todo un proceso que era de aprendizaje práctico, vivido y atravesado y pasado por las tripas, pero también todo un proceso terapéutico que yo en aquel tiempo todavía no lo había empezado. Yo empecé mi trabajo personal, digamos, en grupo, más que en individual, que suele ser lo normal, digamos, la gente empieza en individual y luego va a grupo, ¿no? Yo empecé por ahí. Entonces, Ignacio para mí fue capital. Si no lo hubiera encontrado en aquel momento determinante, seguramente yo hubiera abandonado un poco este mundo o hubiera desarrollado mi conocimiento más hacia un lado más artístico. Y en otro momento de mi vida, más avanzado ya, después de ya sentirme gestaltista y estar un poco situado, digamos, en el mercado y en la vida resuelta, más o menos, y demás, ahí encuentro a Claudio Naranjo y también fue revelador porque es como si yo hubiera seguido ahí, es como que ya hubiera llegado a un techo sin sobrepasarlo, como bueno, soy un buen profesional, trabajo conmigo, trabajo con los otros, funciona, me siento satisfecho de lo que hago, tiene sentido mi vida haciendo esto, pero hay siempre algo que falta y que tenía que ver más con un sentido más trascendente y eso fue lo que Claudio me trajo, Claudio me transmitió. Así que esos dos momentos para mí son muy significativos y muy explicativos de mi proceso de
de conocimiento, de desarrollo. Así que por eso siempre los nombro, porque yo creo que tener maestros es una suerte y una bendición. Es muy difícil que uno solo avance y no se pierdan, como que hace falta algún tipo de guía interior y exterior, en los dos sentidos, ¿no? Y yo he tenido esa suerte y esa bendición, y espero haber estado a la altura de ese regalo también, ¿no? Estoy seguro de ello. Claro, cuando alguien te viene a consulta, por ejemplo, ¿no? Y te pregunta eso, ¿no? Es que no encuentro sentido en la vida. Esto está pasando sobre todo con la pandemia, con todo lo que ha habido. Esto lo hablaba el otro día con un amigo mío que es psicólogo también, y me dijo, es que nunca habíamos visto tantos casos de suicidio como ahora. Es verdad. Hay muchos suicidios. Sí. Y esto en los medios nos explica, porque cada es un vez tema más, tabú. Y gente más joven cada vez. Y gente cada vez más joven. Ahora de la pandemia se han multiplicado, porque tampoco nos encuentra un sentido de la existencia, un sentido de la vida, por X factores, ¿no? ¿Cómo encontrar ese sentido de la vida? ¿Cómo se encuentra el sentido de la vida? Aparte de cómo tener a alguien que te sacude y que te orienta, porque si no es difícil, también tiene que ver con cuestionar un poco el mundo en que vivimos. Es que estamos en una cultura demasiado hedonista, sí. Y entonces la vida para mucha gente joven no puede tener sentido si es así. Yo creo que cualquier joven quiere hacer de su vida una obra de arte, quiere hacer de su vida una aventura, una travesía, una búsqueda de algo, ¿no? La mayoría de los jóvenes tienen eso, o si no es que están dormidos y no son jóvenes, ¿no? Entonces, el mundo que tienen alrededor no responde mucho a eso. El mensaje es, lo que tienes que hacer es prepararte muy bien porque el mercado es muy competitivo, tener éxito y a codazos sacar la cabeza y ser el que más gana y ser el que más éxito tiene. Básicamente es un contagio de la tradición de la cultura americana que ha llegado a Europa con tanta fuerza, ¿no? Entonces, si ese es el horizonte, yo entiendo por ahí que muchísimos jóvenes para ellos no tenga eso ningún sentido, o no quieran hacer ese juego que es un poco alienarse en un momento de su vida donde uno está buscando precisamente ideales, no alienarse y adoctrinarse, adoctrinarse o atocinarse, sino buscar ideales y mantener algo. Entonces, si el mundo que les rodea no les da muchos horizontes, muchas expectativas, así que desde ahí entiendo que haya una sensación muy desoladora, porque las culturas hedonistas, que son tan válidas como otras, y no lo critico desde ahí, además el hedonismo viene de toda una tradición filosófica, el epicureísmo, que era muy seria y muy sobria, es decir, que no tiene nada que ver con esta idea del placer como final, ¿no? Pero el hedonismo tiene un camino muy corto. Es como si tienes hambre pero comes mucho, enseguida te hartas. Sí. Entonces hay una sensación de hastío muy fuerte en la existencia, y lo malo es que el hastío esté llegando tan pronto a jóvenes que todavía, por edad, por biología, por cronología, no les toca. Les toca estar paladeando, estar buscando, estar descubriendo. Si ya están hartos, es tan penoso. Y yo creo que la mentira o la falacia de la cultura es que les está diciendo, esto es todo lo que necesitas, lo tienes ya a mano y te lo damos, cómetelo. ¿Y qué pasa después de ese atiborrarse? Es como una indigestión, digamos, ¿no? Así que me parece que desde ahí no se está respetando muchas cosas. A los jóvenes no se está respetando darles tiempo para que descubran su vocación. Cualquier joven tiene que saber ya muy pronto, decidirlo casi al salir del colegio, qué carrera va a hacer y si va a ir por letras o por ciencias o por aquí o por allá, ¿no? Cuando todavía ese chico necesita, o esa niña necesita probarse, descubrir qué le gusta, qué le atrae, y eso viene con el tiempo. Tienen que perder el tiempo durante una temporadita, tienen que probar, y hay una exigencia de que tienen que producir. No pierdas el tiempo, que si no, el que tenga más másteres que tú te va a adelantar y te va a quitar el éxito futuro. Y están como abocados a una exigencia, a unas prisas, a una inseguridad que es de los adultos, pero que se la hemos transmitido a ellos, y desde ahí, claro, el horizonte que tienen es bastante negro, no es como para estar muy tranquilos. Por eso yo creo que están habiendo tantos casos de suicidio, pero que ese es el caso extremo, pero también de gente que está muy en crisis, que te llegan gente muy apática, muy desanimada, muy deprimida, sí, con la sensación de, bueno, no se suicidan, pero empiezan a estar muertos en vida, que es igual de terrible, ¿no? Y ese es el mal de nuestra cultura. ¿Y cómo se resucita alguien que está muerto en vida?
Bueno, a veces hay que hacerle la respiración artificial, a veces hay que menearlo, a veces hay que darle 2 golpes, a veces hay que darle una patada en el culo. Hay muchas maneras, pero yo creo que cualquiera de ellas sirve como para reaccionar y sobre todo rescatar esa parte del niño creativo y del joven buscador, que esa no muere. Yo creo que, porque cuando muere, hombre, a veces la gente se nota que por la edad se han traicionado tanto que ya están muertos en vida, digamos, aunque estén bien y funcionen y no sean, digamos, sean enfermos funcionales, pero están enfermos, ¿no? Pero esa brasa siempre queda, aunque el fuego se apague. Así que yo creo que hay que recuperarla, hay que ayudarles y los jóvenes están necesitando gente adulta que haya sido consecuente con eso, que tampoco se hayan, digamos, conformado, que también mantengan un interés, una curiosidad por la búsqueda interior que dura tanto como la vida, porque eso no acaba en un momento dado, sino que siempre se va renovando y actualizando. Y cuando encuentran gente que les puede contagiar eso, yo creo que les ayuda mucho. Está muy bien esto que dices, Paco, de mantener viva la brasa, ¿no? La llama un poco de esa búsqueda interior. Pero claro, llega un momento en la vida cuando a fuerza que vas cumpliendo años parece que ya está todo hecho. Y como está todo hecho, pues ya, mira, yo qué sé, me olvido de todo, Claro. me siento ahí o... Bueno, Sí. falta esa pasión, esa motivación que nos puede acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que sí, que solamente está permitida en el arte. El mundo de los artistas sí que saben que para mantener su producción artística tienen que estar en proceso de renovación permanentemente. Pero es como si fuera de los caminos del arte, la gente, el horizonte fuera acomodarse Sí, en algún momento. estancarse. Y eso es muy penoso, eso es muy triste realmente. Yo creo que mucha gente en la madurez que se estanca, los hijos les ayudan a despertar, porque también les traen problemáticas y les contagian un poco esa necesidad, ese ímpetu, ese refrescar que uno necesita ser fiel a su vocación o buscarla al menos o intentarlo al menos. Pero mucha gente no, mucha gente simplemente se estanca y bueno, tenemos un mundo de ley muy acomodaticio. Es como que la vieja Europa cada vez es más vieja, pero no por edad, que también, sino por esto, porque hay una especie como de delegar la búsqueda, de delegar la curiosidad, de sentir que uno ya la vida le ha dado lo que le tiene que dar y no tiene que buscar más porque eso son cosas, sueños juveniles, y hay un escepticismo y hay una especie de pesimismo por ahí, así a veces muy sutil, que no se nota, pero que yo creo que es lo contrario de vivir. Por eso digo que solamente los artistas mantienen vivo ese fuego porque saben que si eso se apaga, se acabó su arte, ¿no? Pesimismo y cinismo hasta cierto punto, ¿no? Y cinismo, que sería Cinismo. todavía peor, porque claro, en el cinismo ya hay toda una parte de intelectualizar, explicar y justificar ese pesimismo, con lo cual uno no solamente está seco, es que encima hace una teoría de la sequedad como manera de vivir, y eso ya lo deja casi sin remedio, ¿no? Entonces, pongamos que alguien ahora está viendo este programa, unos cuantos, por suerte, y se sienten así, se sienten secos. Me gusta mucho esa expresión, secos. Sí. ¿Cómo se pueden humedecer? Es decir, ahora mismo alguien que esté viendo este programa y diga, es que yo me siento como está explicando Paco, es decir, yo ahora mismo me siento estancado, sé que me falta algo en esta vida, me siento muerto en vida realmente, pero es que tampoco no veo, es decir, mi vida va más o menos bien, ¿eh? Voy tirando, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, ¿cómo Voy vas? tirando. Voy tirando. Sí. Claro, es decir, ¿cómo recuperar esa pasión, esa chispa, encender la brasa? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que a veces ocurre de forma natural, te explico. El resultado de ese tipo de vida es que uno enferma, de lo que sea, o se deprime, o somatiza, o le viene algún tipo de complicación de enfermedad, y es la enfermedad la puerta por la que mucha gente pide ayuda. Va al médico, o va al psicólogo, o va al psiquiatra, y es la enfermedad la puerta de entrada. Es como necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me ayude a curarme, yo solo no puedo, ¿no? Y esa enfermedad es realmente la vía donde uno se cuestiona y empieza a hacer un camino de búsqueda donde sea. Hay gente que lo busca por la religión, hay gente que lo busca por la filosofía, por el pensamiento, hay gente que lo busca por la terapia, hay gente que lo busca por la experimentación con drogas. Hay 50.000 caminos. Se puede buscar a través del arte, por 50.000 caminos. Pero cuando uno se da cuenta de que está enfermo y de que necesita ayuda, ya está empezando un camino nuevo de búsqueda. Está como recuperando esa
pues esa chispa básica que se da que está explicada en las tradiciones como el viaje del héroe. El héroe tiene que salir de casa y es verdad que fracasa, pero de cada fracaso se levanta y sigue. Así que empieza un poco a recuperar ese sentido de que la existencia es una obra que está por escribir, que está por hacer y que uno no puede darla por terminada antes de tiempo, antes de que te mueras, digamos, ¿no? Lo que pasa, Paco, que emprender el viaje del héroe con 20 años es lo mismo que emprenderlo con 60, por ejemplo. Bueno, no será tan glorioso, no será tan esforzado como el héroe juvenil, pero ¿por qué no? Yo creo que yo he conocido a mucha gente en momentos de jubilación, que es un momento también crítico, porque es también como dejo una vida de producción y si eso ha sido el motor de tu existencia, producir, ¿qué pasa cuando ya no produces? Eres un trasto viejo, eres un inútil, eres un no sé qué. Y en esa crisis, que es una crisis tan importante como la de la adolescencia, me ha tocado acompañar a mucha gente en ese momento, y de pronto empiezan a descubrir que realmente hay una oportunidad distinta de poder recuperar curiosidades, vocaciones, aspectos de sus inquietudes de otros momentos de la vida para las que no han tenido tiempo, porque han tenido que producir y sacrificarse, o criar hijos, o desarrollar una serie de trabajo, de ganarse la vida, etcétera, etcétera. Y de pronto es como que pueden empezar otro asunto y hay gente que están, y además están incluso poniéndose, no sé si de moda, pero hay una cierta tendencia a grupos de gente que al jubilarse necesita encontrarse, necesita entrar en actividades de búsqueda, de cuestionamiento, de qué hacer en otra etapa. Algo así como no te quedes ya esperando que te mueras, no te quedes ya como sentado ante la televisión y esperando que te llegue la muerte, sino cuántas cosas. Y cuando se ponen en ese proceso de búsqueda es cuando descubren que eso que te decía antes de que la brasa no se enfrió, no se hizo ceniza, queda en algún lado. Y queda en algún lado y de pronto descubren cualquier cosa que les gusta hacer y a partir de hacerlo se vitalizan y a la vez al vitalizarse están más disponibles para encontrarse con otra gente que también está en lo mismo y se recupera una cierta capacidad de contacto que se pierde con la madurez. Uno en la madurez se va quedando cada vez con menos gente, con menos amigos o simplemente con la familia. Y esa especie de universidad que en la adolescencia tiene la pandilla, el mundo que te rodea, los compañeros y demás, se va perdiendo con la edad y de pronto en esa fase de la jubilación puede volver a establecerse otro tipo de encuentros, de intercambios, muy vitalizadores y por eso te digo que la búsqueda no acaba con la edad, yo creo que acaba con la muerte, eso sí, seguro, pero... O sea, somos entonces, un libro que se escribe continuamente. Continuamente. Hasta que llega al fin. Exacto. Pero se escribe continuamente. Continuamente, hasta la última página, exacto. Sí, sí. He dicho algo muy interesante, es decir, cuando uno es joven, sí que sale con la pandilla, tiene muchos amigos, muchos conocidos, sí. Pero a medida que vas creciendo, vas cumpliendo años, esa pandilla se va reduciendo y al final llega un momento que tienes que aprender a vivir en soledad. ¿Cierto? Tienes que enfrentarte a la soledad. Sí. Y eso da mucho terror, da mucho pánico, ¿eh? De repente estar solo. Sí. Sí, sí. Soledad. Pues yo creo que eso explica, por ejemplo, todas las adicciones. Cuando la gente trabaja o habla de los peligros de las adicciones, que parece que son un problema solamente de los jóvenes y se dan en todas las edades, lo que pasa es que hay muchos tipos de adicciones que no son patológicas o no son llamativas, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con la soledad. Es como, ¿cómo tapo yo un agujero si no soy buen amigo mío, si no estoy a gusto conmigo, ¿no? Si cuando me miro al espejo veo una persona que no entiendo o que me parece me parece un desconocido porque ha traicionado aquello que fue mi motor de existencia, ¿no? Así que esa soledad es un momento muy crítico, pero también es una oportunidad extraordinaria de que uno de pronto empiece a pensar que en realidad nunca estamos solos, porque estamos con nuestro mundo interno, estamos con... por ejemplo, hasta la gente más mayor que se ha quedado sola, se han quedado viudos o no tienen, los hijos han ido y hay una soledad física, digamos, ¿no? Pero hay una serie de recuerdos, hay una serie de vivencias que en realidad el único problema es que si uno no tiene con quién contárselos, tiene la idea loca de que entonces no sirve eso. Y no es verdad, sirve per se. Se lo cuentes a alguien o no, te lo refresques tú o se te olvide y lo tengas de vez en cuando que recurrir para saber que eso fuiste tú, que tu vida no fue un soplo, una cosa que pasó sin sentido, que también la vida pues es un soplo y pasa mucho sin sentido, pero ese sentido
tiene tu sello y conviene que recuperes esa identidad de tu sello. Y yo creo que eso o lo enfocas en ciertas épocas de la vida, o si no, el problema de la soledad se hace muy deteriorante, ¿eh? Como gente que si ya no tiene nada alrededor, le parece que ya no puede vivir con él solo. Pero en realidad estamos casi siempre solos, estamos casi siempre con nosotros, aunque estemos muy entretenidos y ocupándonos de otros, que eso está muy bien y eso es parte del desarrollo y del aprendizaje, pero hay una parte de cada uno que realmente, como decían antes los clásicos grecolatinos, que decían, se nace, uno viene al mundo solo y se va solo, ¿no? Y entre medias, afortunadamente está muy acompañado, ¿no? Pero que realmente la esencia de la existencia, los dos momentos nucleares de la existencia, son momentos de soledad. Uno se enfrenta a la muerte solo, no sé cómo será eso, pero debe ser bastante acojonante, y cuando nacemos no nos acordamos, pero debió ser igual de terrible, ¿no? De pronto salir a este mundo donde el oxígeno te quema la respiración y pierdes toda la seguridad de estar en el útero y llegas a un lugar tan inhóspito y tan ruidoso como es el mundo, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso de la soledad hay que quitarle literatura, hay que quitarle romanticismo y hay que tomárselo también como una vía de trabajo. Es decir, la soledad es también una oportunidad de que uno vuelva a encontrarse consigo, a amigarse consigo. En realidad la vida es como nos volvemos locos porque nos traicionamos, porque nos enfadamos con nosotros mismos, porque estamos en perpetua lucha, o la cabeza contra el corazón, o el corazón contra el cuerpo, o el sexo con los valores, en fin, estamos permanentemente en guerra. Y yo creo que el proceso de curación es, de sanación, es ir poco a poco amigándote, poco a poco como estando en paz contigo, es decir, no perpetuar esa guerra que la traemos de marca porque la hemos vivido en casa, en la familia, y en la familia nos han dicho que éramos insuficientes y que teníamos que ser mejores, o estudiar más, o no ser tan vagos, o ser más educados, o ser no sé qué. Siempre te están diciendo que como eres no está bien. Así que uno solo interioriza y dice, es que yo estoy defectuoso, es que estoy mal conmigo, es que me gustaría ser otro, tendría que ser otro para funcionar. Y perpetuamos la guerra de por vida. Y yo creo que el proceso sanador es precisamente el contrario, es como decir, bueno, soy como soy, antes o después tendré que aceptarme, hay cosas que cambian en la vida, hay otras que no, uno tiene que irlas asumiendo, y eso te llevaría a un momento donde ya no hay soledad, donde uno puede estar a gusto consigo. Pero es muy difícil llegar ahí. Es difícil. La gente cuando se queda sola, con quien se encuentra es con un enemigo. Se encuentra peleándose consigo, enfadándose, despotricando, quejándose, yo qué sé, reclamando a la vida, a Dios, al mundo, a no se sabe quién, lo que no ha tenido. Y bueno, esas quejas o esas reclamaciones no van a tener respuesta. Es una pérdida de tiempo. Pueden servir en un momento dado como acicate, como movimiento interno, como para que te actives, pero no tienen respuesta realmente. La respuesta yo creo que va por otro lado. Va como... Es ese proceso paradójico de que uno quiere cambiar y lo que se da cuenta es que el proceso de cambio es aceptarse como uno es. Que es como al revés. Como, no voy a ser otro, pero quiero ser otro. Pero el camino de intentar ser otro, si tiene éxito, lo que me va a llevar es aceptarme que soy como soy. Aceptarse como uno es implica aceptar, perdonarse los defectos, adicciones, la sombra, aquello que nos avergüenza de nosotros mismos, mirarnos por dentro sin miedo a encontrar lo que encontremos. Absolutamente. No podemos perpetuar en el escenario interno el escenario exterior, es decir, jueces, reos, castigos y condenas. No podemos perpetuar eso dentro, que en el mundo está así, en el mundo funciona así, pero dentro es una tragedia de dimensiones. Bueno, te va la vida en ello, te va la salud en ello, ¿no? Así que en algún sentido uno tiene que hacer un camino de aceptarse, de perdonarse, de aceptar la sombra, de incluso aceptar lo que no entiendes de ti, lo que no tiene remedio, lo que no... Yo me acuerdo de una vez que le dije a Claudio, nunca se me olvida aquello, que le dije, estoy tan mal, como que no, estoy enfadado conmigo y no sé qué, y en algún momento dijo, perdónate incluso lo que no sabes que has... ¿Cómo me dijo? Perdónate incluso los pecados que no sabes que has cometido. Y yo sentí aquello como qué serio y profundo es eso, ¿no? Como
estamos siempre buscando el pecado, buscando como si el trabajo del desarrollo fuera perseguirse, que es verdad que en algún momento de tu vida, del proceso interior, tiene que haber una guerra santa contra tu ego, contra ciertas partes de ti, pero no perpetuarlas, porque si no, el sentido sería entonces dejar instalada la guerra dentro y no vivir, ¿no? Así que claro que hay que llegar a un momento de ir perdonándose y de dándole entrada a aspectos nuestros que igual además son compatibles y no están mal para la existencia. Como que de muchísimas cosas que queremos desprendernos han sido más bien inducidas por el exterior, por la cultura familiar, por los padres, por la sociedad, pero son perfectamente compatibles con la madurez, con estar en la vida de una manera adecuada, con ser feliz, con no hacer daño al resto del mundo. Digo, pero ¿por qué ese afán también de lucha interior? Y es una manera de perpetuarla. Paco, yo quiero ser amigo de mí mismo. ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero es mirarse. Lo primero es como saber quién es ese del que quieres ser amigo. Así que la primera parte es una fase, como digamos, de espejo, como diría Lacan. ¿Y este quién es? ¿Y este cómo me hago amigo de esta persona? Entonces tengo que conocerla. Así que el proceso de hacerse amigo es inseparable del proceso de autoconocimiento, sino de quién quiero ser amigo si no sé quién soy o quién es ese otro, ¿no? Así que yo creo que todo proceso de interiorización, todo proceso terapéutico o de reflexión o de práctica espiritual te va llevando a un conocimiento de ti, y ese conocimiento, si le vas dejando que se pose y que tenga su tiempo de cocción, te va haciendo más amigo de eso, porque lo vas conociendo y ves que de pronto tiene sentido, o lo puedes leer de forma distinta como te lo han explicado en casa o a nivel social, y ahí empieza a haber unos cambios significativos. Pero todo empieza porque sepas, o te preguntas quién soy yo, es la pregunta básica. Autoconocimiento, ¿a través de lo intelectual, la reflexión, o a través de la experimentación? Yo creo que cualquier vía sirve, ¿eh? Hay gente que empieza por la mente y empieza por el problema más intelectual o más mental y empieza por ahí. Es posible que a lo mejor se quede colgado ahí, se quede como alguien... Bueno, ese es el peligro, pero eso es una vía de entrada como a través del corazón o como a través del cuerpo o como a través del síntoma de la enfermedad. Hay muchos caminos para entrar en el camino, hay muchas vías, digamos, para entrar, y hay gente que es más corporal, instintiva, hay gente que es más emocional, hay gente que es más mental, hay gente que es más intuitiva y artística. Cualquier vía sirve, cualquiera. Lo mejor es como no quedarse, digamos, solamente desarrollando una manera. Es decir, si uno es intelectual, pues también le iría muy bien explorar su parte afectiva, o si uno es muy, muy emocional, pues igual le va muy bien que explore también la parte más instintiva, la parte más intelectual. Es como equilibrar, digamos, esos centros que todos tenemos. Somos cabeza, somos corazón, somos cuerpo, somos espíritu. Estaría bien que eso se pueda equilibrar, pero uno tiene más de uno o de otro por carácter. En el enneagrama se dice, hay gente que pertenece más al centro motor, al centro intelectual, al centro emocional. Cualquier puerta sirve, yo creo que lo importante es entrar. ¿Qué eneatipo eres? 7. 7, pues yo un 3, social. encantado, 7. Sí. Y un 3 social también. Francisco Peñarrubia, Paco Peñarrubia, gracias por estar hoy en Alex Comunica. Este es su nuevo libro, El oficio de escuchar, editado por Ediciones La Llave. Agradecemos también a David Barba que nos haya permitido hacer esta entrevista a Paco, con quien yo hacía tiempo que quería hablar, porque yo también soy seguidor, me encanta realmente lo que significa, lo que representa la psicología humanista, que creo que realmente ha salvado muchas vidas, así de claro. Está clarísimo. Paco, gracias por estar aquí. A ti por esta oportunidad.